nos enseñan a que siempre hay que acaparar, conseguir, acumular, estar siempre en el tener, pero nunca nos enseñan a ser. Esto queda por resultado millones de personas con profunda insatisfacción, millones de personas con ansiedad, con depresión, millones de personas que no pueden acudir a su trabajo por trastornos psíquicos y luego algo que verdaderamente es escalofriante, la de personas que con éxito, sin éxito, intentan suicidarse. Eso evidencia trágicamente que la salud mental y emocional del ser humano es realmente precaria. Esto que llamamos el estado del bienestar, vaya estado del bienestar, donde las personas que están en él están todas enfermas psicológicamente, porque es que lo que no nos damos cuenta es que, como decía Emerson, el gran filósofo, esta sociedad confabula contra el individuo y claro, nos colocan en una situación difícil. Si te adaptas a esta sociedad, te vuelves un neurótico como es esta sociedad. Si no te adaptas, también tienes conflictos y también tienes tus problemas. Hay que encontrar una vía donde podamos ir más allá del conflicto y podamos, a pesar de estar en esta sociedad, encontrar medios para, como tú muy bien decías, ser, ser, y no solo valer por lo que tenemos, sino por lo que realmente somos. Te damos la bienvenida a Despiertamente, salud mental en tres pilares: ciencia, tecnología y psicoterapia. Bueno, muy bien. Feliz día para todas las personas que nos están escuchando en este momento. Hoy tenemos la fortuna y el placer de contar con un invitado muy especial. Realmente es un hombre sensacional. Podríamos decir que realmente yo lo podría definir como un tesoro en el mundo contemporáneo. Ramiro es una persona increíble, es un gran maestro de meditación, de yoga, es uno de los pocos maestros genuinos que nos quedan. Y bueno, Ramiro, me voy a permitir leer un poco de tu biografía para las personas que no te conocen, principalmente en América Latina, pero de nuevo, esta breve descripción no puede transmitir la esencia del tesoro que tú eres y de todo lo que significas para todas las personas que te seguimos. Bueno, Ramiro Calle es un referente en la enseñanza del yoga y las tradiciones orientales. Desde 1971 dirige el Centro de Yoga Shadak, reconocido como el más importante en España, al cual acuden cientos de personas en búsqueda de una auténtica instrucción en yoga, aquella que va más allá de las modas y las tendencias. Con 6 décadas de trayectoria o más, Ramiro ha escrito más de 200 libros, destacándose obras como El Gran Libro de la Meditación, el que para mí ha sido mi favorito, La Sabiduría de los Grandes Yogis, Ingeniería Emocional y las novelas El Fakir y las enseñanzas del Fakir. Estas últimas, en mi opinión, ilustran magistralmente el camino hacia el autoconocimiento ante las interrogantes fundamentales de nuestra existencia. Ramiro es además un maestro de meditación cuyos estudios sobre budismo han inspirado a miles de practicantes alrededor del mundo. Su presencia en medios y su participación en investigaciones sobre el impacto del yoga lo consolidan como un referente en la materia. Ramiro, de nuevo te damos la bienvenida a Despiertamente. Gracias por estar aquí, por compartir un poquito de tu sabiduría con todos nosotros. Pues muchas gracias a vosotros. Estoy muy contento de que por fin podamos llevar a cabo esta entrevista donde en la medida de lo posible daré lo mejor de mí mismo. Te agradezco todos tus elogios, lo cual es bueno para el ego, pero malo para el ser. Pero bueno, trataremos de filtrarlo a través de la meditación. Y aquí me tienes para cualquier cuestión que quieras que desarrollemos. Gracias, Ramiro. Pues Ramiro realmente es una persona, es una figura pública,
gracias a su sabiduría y a su experiencia. Tiene muchas entrevistas que las podemos encontrar en YouTube principalmente. Tiene muchos programas, su propio programa de yoga, que luego lo vamos a poner aquí en los enlaces de YouTube y demás. Así que aquí quisiéramos dar un poco unos matices diferentes a todo lo que tú has hablado y nos gustaría comenzar dialogando un poco, Ramiro, sobre la educación y el pensamiento crítico de la sociedad actual. Como todos sabemos, observamos que sí hay una gran proliferación de profesionales que están hoy en día dedicados a la enseñanza del yoga, de la meditación. Incluso estas técnicas ahora están siendo parte de psicoterapias, ¿no? Nosotros en Despiertamente somos principalmente psicólogos clínicos y neurocientíficos y vemos cómo todas estas prácticas se han sumado a la psicología y han traído gran bienestar, haciendo de la psicología algo mucho más integral para brindar a las personas. Pero también estamos viendo muchos individuos sin la preparación adecuada que se están dedicando a enseñar el yoga y la meditación. Y como tú lo has planteado en muchas ocasiones, aunque es cómico, realmente también es un poco trágico y es como el yoga se ha convertido y la meditación en, en una actividad más de nuestra rutina, en algo un poco banal, donde se hace más culto al cuerpo y se ha impuesto como una moda, ¿no? Como una moda de la actualidad. Tú que eres un maestro genuino, de los pocos que nos quedan en yoga y meditación, Ramiro, ¿a qué atribuyes este fenómeno y cómo todas las personas que te estamos escuchando podríamos identificar instructores genuinos en yoga y meditación? Sí, pues querida amiga, esta es una cuestión muy importante para tratar un poco de esclarecer. Lo primero que tengo que decir necesariamente es que Occidente y también Oriente han tenido el dudoso privilegio de deformar, distorsionar y muchas veces corromper las genuinas enseñanzas de Oriente. Esto es muy evidente, sabes, en el yoga por una razón, porque el yoga se ha extendido enormemente y entonces se habla de esta disciplina más que de otras de Oriente. Pero te puedo asegurar que esa especie de tergiversación o desdibujamiento de las auténticas enseñanzas se ha producido en diferentes disciplinas espirituales. En el yoga, por supuesto, es lamentable. A veces se ha convertido en una simple acrobacia exótica sin el menor sentido ni psíquico, ni mental, ni emocional, ni espiritual. Pero este mismo fenómeno se ha dado también en el Zen, en el Tantra, en el Vedanta y en otras disciplinas espirituales de Oriente. ¿Por qué? Unas veces porque aquellos que imparten estas enseñanzas no están formados bien, no están preparados. Otras veces simplemente porque como hoy se mueven tantos millones de dólares o de euros en estos campos, han surgido toda clase de embaucadores y de charlatanes. Y otras veces porque las mismas personas que imparten estas enseñanzas no tienen madurez emocional, no tienen un equilibrio mental o psicológico y entonces en lugar de ayudar están desayudando. Es indudable que ha habido una tergiversación absoluta de todas las enseñanzas de Oriente y que deberíamos todos los que tenemos buena fe tratar de volver a reconectar con las fuentes genuinas de todas estas enseñanzas. Repito, el yoga, el zen, el budismo, el tantra, el vedanta y tantas otras técnicas para el autodesarrollo y la autorrealización. ¿Y cómo crees tú que nosotros podemos detectar cuando un instructor es genuino y cuando es simplemente un charlatán? Mira, tendríamos que decir que muchas veces el discípulo tiene el mentor que se merece. Porque claro, tú suponte que es una persona
que está a favor de las drogas, pues estará encantada con encontrar un maestro que le propicie drogas, o una persona que es alcohólica, pues buscará un maestro que en lugar de negar el alcohol, trate incluso de animar a su consumo, y así sucesivamente. Luego también pensemos que el discípulo encontrará un poco el mentor que de alguna manera está buscando se merece. Eso por un lado. Por otro lado, es que cerramos los ojos en lugar de utilizar esa preciosa función de la mente que es el discernimiento. Hay que aprender a investigar y a discernir para luego tomar o dejar al instructor adecuado. Y algo que es esencial, no es solamente decir voy a practicar yoga sin saber lo que voy a hacer. No, es que infórmate, indaga, trata de encontrar buenas lecturas y ve un poco más preparado en esta búsqueda de tu preceptor. Y de la misma manera que tú sabes que para buscar un psicólogo, para buscar un médico, preguntamos, indagamos, nos informamos, pues tenemos que hacer un poco lo mismo para buscar un instructor de yoga, saber de dónde viene, qué imparte, cómo se ha cultivado, si es honesto o deshonesto. En fin, es una labor de discernimiento. Así es, Ramiro. No quiero dejar de preguntarte, tú que has vivido toda una vida entrenando el yoga y la meditación, ahora tienes más de 80 años, si no estoy mal, lo cual te Sí. hace un verdadero tesoro para todos nosotros. ¿Tú podrías expresar en palabras cuáles han sido las principales lecciones o enseñanzas que te ha dejado la práctica del yoga y la meditación? Bueno, son tantas, querida amiga. Yo es el regalo más grande que he recibido. Por eso trato de ese regalo que yo recibí cuando tenía 15 años de edad, trato de difundirlo y de dárselo a los demás. Hay gente que me dice, pero ¿cómo ya más allá de los 80 años sigues constantemente en la difusión? Porque creo que es necesario que cuando un ser humano recibe algo que es útil en su bienestar, lo difunda y lo comparta generosamente con los demás. A mí el yoga me ha dado todo, porque fíjate, aquellos que han leído, por ejemplo, mis memorias, que tienen el título del viaje de mi vida, se dan cuenta, porque yo lo he declarado abiertamente, yo fui un niño muy difícil, muy complicado, muy neurótico, muy insatisfecho, y que si no recibo el yoga y también por otro lado me formé con un gran psicoanalista, pues siempre digo, y es más allá que una broma, que hubiera acabado en un hospital psiquiátrico. Yo tenía muchas dificultades físicas, psíquicas, emocionales, y encontré en el yoga una fuente enorme, no solo de inspiración, no solo enseñanzas, sino métodos prácticos para ir poco a poco tratando de mejorar y poner en marcha mis potenciales de autodesarrollo. Gracias, Ramiro. Muy inspirador. Bueno, tu vasta experiencia ha abordado los problemas que comúnmente nosotros denominamos los problemas de salud mental. Has escrito incluso obras como Superar la depresión, ante la ansiedad. Y bueno, en general, yo que he sido una lectora de tus escritos, veo cómo tienes esa habilidad de enseñar cómo poder transmutar todo lo negativo en crecimiento, lo cual me parece algo muy valioso. Has dedicado tu vida a comprender mente y cuerpo y su relación para desligarnos también de una identificación obsesiva con nuestros pensamientos, con nuestras emociones. ¿Crees que este enfoque del autoconocimiento te ha permitido guiar y asistir a otros eficazmente? ¿Cómo lo has implementado? Sí, verás, te agradezco mucho esta pregunta porque una de mis grandes labores, pienso, o por lo menos he, digamos, invertido mucha motivación,
y mucha energía en ello, ha sido el tratar un poco de fusionar lo mejor, lo más auténtico y lo más eficiente de la psicología de las profundidades de Oriente con la psicología de las profundidades de Occidente. Creo que ahí hay un camino muy interesante que recorrer sin ningún tipo de prejuicios, siendo como debemos ser libre pensadores que vamos buscando lo que más pueda ayudar al ser humano que lo necesite. Y todos lo necesitamos porque, como siempre digo en mis clases de meditación que vengo dando hace 53 años, todos estamos tocados en el ala por la neurosis en mayor o menor grado. Entonces, todo aquello que nos pueda ayudar a reorganizar nuestra vida psíquica, debemos darle la bienvenida. Venga de Oriente, venga de Occidente. Es igual que la mística. Hay grandes místicos en Oriente, pero también hay fabulosos místicos en Occidente. Y con libertad de pensamiento, con una visión panorámica muy amplia, debemos ir fusionando, encajando lo mejor de Oriente, lo mejor de Occidente, para verterlo en el campo de la salud mental, de la salud emocional. Porque en Occidente estamos obsesionados con el cuerpo. Hay un culto desmesurado al cuerpo. Nos ocupamos de embellecerlo mucho por fuera. Pero ¿qué hay dentro luego de nosotros? ¿De qué sirve tener el cuerpo más hermoso, más atlético, más vigoroso si interiormente estamos llenos de pensamientos tóxicos, de emociones y tendencias destructivas y autodestructivas? Yo creo que hay que implementar, complementar la salud física con una óptima, en lo posible, salud mental y emocional. Ramiro, hoy en día la ciencia ha mostrado, incluso hay científicos como el doctor Antonio Damasio que han propuesto la teoría del marcador somático. Hoy en día estamos viendo cómo mm, con una evidencia científica se está comprobando lo que los grandes sabios ya nos habían mostrado con muchos años de antigüedad, pero se está viendo cómo mente y cuerpo realmente no son entes separados, sino que es una interacción bidireccional, ¿no? Que tu cuerpo realmente sabe mucho, un poco antes de que la mente lo procese, ¿no? Y que se influencian el uno al otro. Mm, ¿Cuál crees tú que es la importancia del yoga para mejorar este autoconocimiento y esta relación mente-cuerpo? Sí, lo primero que tenemos que decir, porque hay que hacer justicia en ello, es que mira, tú sabes que ahora se ha puesto muy de moda el estudio científico de la meditación, del yoga, del vipassana, de otras técnicas. Pero es que esto viene de muy atrás. Me parece muy injusto que a veces haya personas que a sí mismas se promuevan como diciendo que son las pioneras de estos estudios. Yo te diré que cuando yo abrí el centro de yoga, estamos hablando del 1971, que lo abrí con la gran profesora de yoga y traductora Almudena Urie. Cuando yo lo abrí, ya había estudios muy serios sobre el yoga desde el punto de vista científico. Los habían realizado médicos, terapeutas, científicos alemanes, un buen número de ellos también japoneses, etcétera. Quiero decir que estos estudios, esta sintonía ya entre el yoga, la espiritualidad y la ciencia viene de muy atrás, que es que a veces parece que esto ha surgido hace unas semanas, no, viene de muy atrás. ¿Y por qué ya científicos hace medio siglo comenzaron a interesarse por el yoga? Porque el verdadero científico no es dogmático, no es de una mente esclerótica y estrecha, sino que está abierto a recoger y experimentar todo aquello que pueda ayudar al paciente, todo aquello que pueda ayudar al ser humano. Pero no basta con saber mucho de estas técnicas. Lo importante
es que también el investigador científico las pruebe en sí mismo, que cada uno de nosotros nos convirtamos en laboratorios vivientes de nosotros mismos, porque de otra manera, como decía con un sentido jocoso un antiguo maestro que conocí en la India, ya extinto, ya muerto, decía, es como el que habla toda su vida de caviar y nunca lo prueba. Podemos estar toda nuestra vida hablando de meditación, de pranayama, de savasana, relajación, pero si no experimentamos luego, el verdadero científico no solo tiene que brindar estas técnicas, tiene él mismo que experimentarlas para saber hasta qué punto pueden ser de una gran ayuda para uno mismo y para los demás. Gracias por aclararnos este punto, Ramiro. Bueno, y vamos a hablar ahora un poco sobre la empatía. Hoy en día estamos atravesando por un dolor muy grande. Todas las personas que somos sensibles estamos viviendo entre guerras, Ucrania, Rusia y muchas otras en las que nos estamos viendo inmersos. Y quisiera escuchar un poco de ti. ¿Por qué crees que nos estamos eh, viendo entre todos estos problemas, entre todos estos conflictos que creo yo que tienen un déficit de fondo de empatía en nuestro mundo actual? ¿Cuáles consideras tú que son las causas subyacentes de estos conflictos, la violencia y el daño que ejercemos hacia otros? Y mira, te lo pregunto porque justo ayer participé de un diálogo filosófico con Mónica Caballé, creo que la conoces, Sí, efectivamente. y con ella hablábamos un poco sobre los diferentes niveles de conciencia, ¿no? Y hablábamos sobre cómo se necesita de esa introspección para que nosotros podamos desarrollar esa empatía que es un poco sentir al otro sabiendo que soy yo, que no es tú allá y yo aquí, sino que todos somos uno y estamos conectados. Y tal vez si tuviéramos ese discernimiento, no tendríamos todo este tipo de problemáticas. ¿Cómo nos puedes tú orientar sobre esto? Sí, guerras ha habido siempre, lamentablemente, ello evidencia hasta qué punto no evoluciona realmente la conciencia del ser humano, hasta qué punto seguimos todos dominados por esos tres venenos que ya señaló Buda muy, digamos, definitoriamente, que son la ofuscación, la avaricia y el odio. Mientras en la mente haya esas tres tendencias de ofuscación, avaricia y odio, la guerra va a seguir estando porque la guerra nace en la mente. La guerra la hacen los seres humanos, como la hacen los seres humanos y los seres humanos son mente. Hay que decir que todas las guerras nacen en la mente humana y sobre todo, claro, en mentes que están más condicionadas todavía por esas tres tendencias venenosas, repito, ofuscación, avaricia y odio. ¿Qué puede surgir de una mente que está llena de ofuscación, avaricia y odio? No puede surgir nada bueno, solo puede surgir violencia, destrucción y finalmente guerra. Y como no logramos cambiar la mente, que es lo que urge cambiar la mente, como no logramos cambiarla y como en muchas personas siguen preponderando estas tendencias altamente venenosas y negativas, cuando esas personas llegan al poder y tienen esa capacidad para ejercer esas tendencias, ahí viene el problema. Generan divisiones, generan campos de concentración, generan que cada vez haya más pobres y más desfavorecidos, generan estiércol, generan constantemente fango que a todos de alguna manera precisamente nos enfanga. El problema es que los dirigentes son ciegos
dirigiendo a otros ciegos y, como decía Jesús, al final todos al barranco. Y cuando en una persona solo preponderan las tendencias nocivas, no podemos esperar de esa persona la menor empatía. La verdadera empatía es ponerte en el lugar de las otras criaturas, sean seres humanos o sean animales. La verdadera empatía es que si tú quieres que te den felicidad, procura felicidad. Y si quieres que no te causen sufrimiento, no causes sufrimiento a ningún ser sintiente. Solo en la medida en que vayamos transformando, logrando una gran alquimia interior de transmutar las tendencias venenosas en tendencias sanas, sus opuestas, como son la lucidez, el amor, la generosidad, la compasión, solo entonces podremos evitar las guerras, porque si no siempre estamos creando conflicto y porque la violencia es mucho más evidente, es aterradora, obviamente, en una guerra, pero es que todos tenemos violencia en los pensamientos, en las palabras, en los actos, muchas veces con la palabra que la utilizamos como un estilete envenenado, estamos causando también mucho daño a los demás, calumniamos, difamamos, descalificamos, enredamos y en lugar de sembrar concordia, estamos sembrando discordia. No acabarán las guerras como no cambie la mente del ser humano, como no logremos que dentro de esta mente totalmente caotizada pueda surgir una mente lúcida y que nos lleve a tener también un corazón tierno y compasivo. Ramiro, muchas personas que se han acercado a mí, veo que tienen la inquietud de, bueno, pero yo ya tengo muchos condicionamientos, ya tengo ciertos años. ¿Cómo podrían hacer todas estas personas, políticos, organizaciones, personas del común, como todos nosotros, para comenzar a entrenar su mente de una forma integral, a cultivar tanto un comportamiento sano como todas estas virtudes de las que tú hablas? Quiero apuntar que, salvo honrosas excepciones, yo no creo en absoluto en los políticos. Como decía Krishnamurti, los políticos no son gente de fiar. Están tan condicionados que su mente se vuelve totalmente putrescible. Están tan ávidos de poder y de riquezas que su mente al final ya no es una mente humana, es una mente totalmente empañada y condicionada. Pero los seres humanos en general, hasta el último día de nuestra vida, podemos hacer uso de nuestra motivación, de nuestras buenas intenciones, de nuestro recto propósito para mejorar. Que nadie me diga que no puede mejorar. Todos, si nos lo proponemos, podemos mejorar, pero claro, tenemos que saber que hay mucho que desautomatizar, que hay mucho de negativo que decodificar para que puedan al final florecer nuestras más bellas tendencias. Tenemos que embellecer nuestra alma, igual que embellecemos nuestro cuerpo, embellecer nuestra vida, nuestro universo interior. Así es, Ramiro. Y hablando un poco sobre este tema de la educación, ¿cuál es tu opinión sobre el rol de la educación emocional en la infancia, en nuestros niños, para construir un mundo más empático? ¿Cómo crees que deberíamos abordar la educación de todos nuestros niños? Ya conocí cuando yo era joven un psiquiatra humanista que siempre decía: padres neuróticos hacen hijos neuróticos que hacen nietos neuróticos. O sea, en esta sociedad tan condicionada no es fácil saltar fuera de su sombra, pero la educación es esencial. Lo que sucede es que la educación generalmente es muy mala. Volviendo, fíjate, al libro de mis memorias, reconozco que yo no aprendí nada
que fuera importante en mi infancia, porque no me enseñaron en la escuela ni a respirar, ni a sonreír, ni a llevarme bien con mis compañeros, ni a abrazar un árbol, ni a seguir lecturas realmente constructivas. ¿Qué aprendí? Aprendí muchas cosas innecesarias que luego, para que no ocupen lugar en mi mente, tengo que desaprender, porque el yoga no solo es aprendizaje, es también desaprender. La educación es importantísima por parte de las figuras paternas y por parte de los educadores profesionales. Pero siempre ha sido un problema. Nunca se ha encontrado una manera real de educar, porque fíjate que ya volviendo a Krishnamurti y también Rabindranath Tagore, estaban obsesionados por encontrar modos realmente eficientes de una buena educación. Luego yo creo que sigue siendo una asignatura pendiente, pero que hay que poner el énfasis en lo esencial que es el poder, darle al niño pautas, no impositivas, pero sí orientativas, que él pueda seguir para aprender a conocerse, a transformarse, a madurar y en último grado a realizarse. Como decía Jung, todos estamos en la senda de encontrar una individuación sana, pero esta sociedad, que es una gran conspiradora contra el individuo, nos deja a medio camino, nos estanca, y eso es lo que llamamos o neurosis o inmadurez, o como queramos denominarlo. Así es, Ramiro, acabo de recordar justo cuando yo estaba en la universidad estudiando psicología en Colombia, yo soy colombiana, como tú sabes. El decano de mi universidad fue uno de los principales psicólogos de nuestro país. Ya falleció el doctor José Antonio Sánchez. Y recuerdo mucho que en algún momento tomándome un café con él le pregunté cuál era para él la materia más importante de la carrera, ¿no? Y yo ya me imaginaba psicología clínica, estadísticas, neurociencia. Y él me dijo, mira, Liz, el programa SER que damos en la facultad. Y nunca lo entendí hasta hace muy poco, ya cuando él no está vivo, que entendí por qué él me decía que lo más importante de todo en psicología era el programa SER. Porque justo, mira que yo siento que en la educación eso es lo que falta, que nos enseñan mucho a hacer diferentes cosas, pero nadie nos enseña a ser humanos. Ciertamente, porque además nos enseñan a que siempre hay que acaparar, conseguir, acumular, estar siempre en el tener, pero nunca nos enseñan a ser. Esto queda por resultado millones de personas con profunda insatisfacción, millones de personas con ansiedad, con depresión, millones de personas que no pueden acudir a su trabajo por trastornos psíquicos, y luego algo que verdaderamente es escalofriante, la de personas que con éxito, sin éxito, intentan suicidarse. Eso evidencia trágicamente que la salud mental y emocional del ser humano es realmente precaria. Esto que llamamos el estado del bienestar, vaya estado del bienestar, donde las personas que están en él están todas enfermas psicológicamente, porque es que lo que no nos damos cuenta es que, como decía Emerson, el gran filósofo, esta sociedad confabula contra el individuo. Y claro, nos colocan en una situación difícil. Si te adaptas a esta sociedad, te vuelves un neurótico como es esta sociedad. Si no te adaptas, también tienes conflictos y también tienes tus problemas. Hay que encontrar una vía donde podamos ir más allá del conflicto y podamos, a pesar de estar en esta sociedad, encontrar medios para, como tú muy bien decías, ser, ser, y no solo valer por lo que tenemos, sino por lo que realmente somos.
Gracias, Ramiro, muy lindo Gracias a ti. todo lo que dices. En algún momento me encontré realizando un retiro justo en España y vi unos de tus libros que me llamaron la atención, que son libros centrados en la niñez, como Yoga para niños, Meditación para niños, Atentos y Contentos, Yoga en la selva, y quedé muy admirada. Quisiera preguntarte, ¿qué te motivó a escribir estos libros para estos pequeños? Eh, ¿Y cómo crees tú que la formación mental y corporal eh, debe introducirse desde esas edades para construir una sociedad mejor en el futuro? Mira, yo cuando tenía 15 años escuché hablar afortunadamente del yoga a través de un gran amigo mexicano que se llamaba Rafael Mastiarelli. Y también a corta edad, cuando yo era un adolescente, mi madre me llevó a recibir clases de yoga de un maestro hindú que se había establecido en las afueras de Madrid, la capital de España. Entonces, tengo que estar siempre agradecido de que mi primera gurú, mi madre, María del Mar, y este gran amigo mexicano, Rafael, me introdujeran en la senda del yoga. He considerado siempre que el yoga puede perfectamente ayudar al niño y ser un gran amigo a lo largo luego de toda su vida. Esto me llevó a escribir esos libros que tú has dicho, gentilmente que has enumerado, sobre yoga para los niños, que algunos son para niños de muy corta edad, como es yoga en la selva o un tesoro en las cumbres, y otros son para niños ya de más edad o adolescentes. Pero ¿qué es lo idóneo? Que las figuras paternas también practiquen estas técnicas con el niño. El niño, sobre todo de muy pequeñito, como tú sabes, como gran psicóloga, absorbe lo que ve en el padre y en la madre, se mimetiza. Entonces es importante que ya a corta edad el niño comience al principio a modo de juego a practicar estas técnicas de estiramiento, relajación, respiración, un poco de concentración con las figuras paternas o con sus educadores. Lo ideal sería que poco a poco se fuera introduciendo en todas las escuelas una asignatura que llamáramos yoga. Ujú. Gracias, Ramiro. Muchas Quisiera, gracias. quisiera preguntarte un poco sobre un libro que tú has escrito, no lo he terminado de leer, sobre las memorias de todas las enseñanzas de tu gato, Emil. Sí, ¿Qué bueno, podrías contarnos de cuáles fueron las principales enseñanzas de sí. tu amado gato? Este es un libro que curiosamente es el más vendido por la editorial Mandala, de todos sus libros, el que más se ha vendido, lo cual quiere decir que aunque hay muchas personas malévolas que maltratan, menosprecian a los animales, hay también muchas personas que los aman y especialmente a los gatos, porque no debemos olvidar que el gato callejero es el mayor desvalido, es el mayor indefenso. El gato callejero lleva una vida verdaderamente terrible y encima la gente les atropella con los coches, les niega la comida, les maltratan, les amenazan. Es terrible. Yo tuve la gran fortuna de durante 11 años y 3 meses tener en casa a Emil, que me lo trajo mi mujer cuando yo había salido de una enfermedad en la que había sido desahuciado, y cuando contra todo pronóstico volví a casa después de un mes en coma y otro mes en el hospital, etc., cuando volví a casa, ella me trajo este gato que de alguna manera requería también que le tratasen mejor, y le pusimos Emil un poco en homenaje al gran escritor francés. Y debo decir que Emil se convirtió en mi hijo, en mi maestro, en mi hermano, en mi camarada, en todo.
absolutamente en todo. Durante 11 años le tuve cuidando primero mi pierna izquierda que estaba paralizada después del salir del coma. Él se echaba y trataba de darme todo su calor, su amor y su energía. Y luego, cuando yo practicaba yoga, él estaba conmigo. Cuando practicaba meditación, siempre que yo estaba escribiendo, se ponía al lado mío. O sea, y aprendí muchísimo de él, porque yo siempre decía en las conferencias, quien más me quiere es mi gato Mil, porque no me juzga, porque te acepta como eres, porque no tiene rencor, porque es noble, inocente, puro. Entonces sí, escribí este libro desde el corazón, que es lo que aprendí de mi gato Mil, porque aprendí de él infinitamente más que de los numerosos maestros que he ido conociendo y entrevistando a lo largo de más de 120 viajes al Oriente. Luego te agradezco que le hayas sacado a colación porque él abrió el chakra de mi corazón. Me hizo sentir el amor más incondicional, más puro, porque lo que nos transmiten los animales, si estamos perceptivos, es mucha inocencia y mucha pureza, porque ellos no tienen este ego a veces malévolo que tenemos los seres humanos. Así es, y también mucha presencia. Totalmente, claro. Cuando él se fue, pues lógicamente sentí ese gran vacío y me identifiqué con esas palabras de San Juan de la Cruz que dice, la angustia que me produce la ausencia de figura y de presencia. Él en ese caso lo decía por la divinidad, pero yo lo sentía, claro, por mi gato Emil, porque lo que más necesitamos hoy en día es ternura. Y lo que hemos matado los seres humanos es la ternura. Si no hay ternura, no hay verdadera empatía. Si no hay ternura, no hay verdadera compasión. Porque lo que nos identifica realmente con los otros seres sintientes es esa energía preciosa que es la energía de la ternura. Cuando hay ternura, comprendemos ese adagio hindú que reza, al herirte me hiero, porque cuando hay ternura entendemos que todos formamos parte de una gran red y que efectivamente si yo estoy hiriendo a otra criatura, me estoy hiriendo a mí mismo. Ramiro, en algún momento le escuché a algún maestro algo así como morimos como vivimos. Por eso la importancia de vivir bien. Y hoy en día veo que los jóvenes estamos muriendo a los 20 años o menos y nos entierran a los 70, 80. Quería preguntarte con tu experiencia y sabiduría, ¿cómo podemos vivir mejor para morir bien? En realidad te voy a decir haciendo un juego de palabras. La palabra amor, si la divides, es amor, que quiere decir sin muerte, que así la entendían los iniciados del amor. Sin muerte. El que ama nunca muere. Lo que verdaderamente al final nos protege, nos ilumina, nos motiva, nos enternece, es el amor. Pero, ¿qué sucede? Que todo de alguna manera a veces está como si dijéramos confabulado para en lugar de sacar nuestros mejores sentimientos amorosos, extraer lo peor de nosotros. Para ello está una televisión que yo ya he dejado de ver hace muchos meses porque no transmite nada bueno, o una prensa amarilla, o revistas que degradan en lugar de enaltecer el espíritu humano. Quiero decir con ello que uno tiene un poco que protegerse, que uno tiene, como decía Buda, que iluminarse a sí mismo, que convertirse en refugio de sí mismo y que tratar de que florezca
lo mejor que hay en nosotros mismos. Y lo mejor que hay en nosotros mismos es el amor. Se ha dicho infinidad de veces, ya es una palabra prestada, manoseada, pero la compasión es lo que nos hace estar vivos. Compasión por un pájaro, compasión, como decía San Francisco de Asís, incluso por el hermano fuego, compasión absolutamente por todo. La compasión te da una energía muy especial, despierta lo que me gusta llamar el segundo aliento, incluso cuando uno está deprimido, desalentado, desmoralizado, lo que más nos puede movilizar es el amor, la compasión, la benevolencia y en suma la empatía. Pero de otra manera, sí, tú lo has dicho muy bien, uno llega a veces ya a los 20 años y aunque te queden 60 años de vida, ya estás como muerto. Hoy en día cada vez hay más lo que se llama la fatiga psíquica crónica. Personas que siempre están cansadas. ¿Por qué? Porque les falta el aliciente de la motivación, del amor, de la vida, de la entrega a los demás. Y ves personas que ya se levantan por la mañana y están extenuadas y agotadas, deseando ya que llegue la noche para dormir. O bien, otra senda también peligrosa, la senda de una dispersión alienada, porque está bien divertirse, pero la diversión no ayuda al crecimiento interior. La diversión, incluso haciendo un juego de palabras, nos saca de nuestra ruta. Diversión nos saca de nuestra vida interior. Hay que entretenerse, hay que divertirse, hay que distraerse, pero parte de la energía tiene que ser utilizada para la introspección, como decía Mónica Caballé, para que podamos interiormente encontrar en nosotros, ya recurriendo ahora a la figura de Teresa de Jesús, otras moradas, porque en nosotros hay muchas habitaciones, muchas moradas, pero es que no nos conocemos y no nos exploramos. ¿Cuál es para ti, Ramiro, la importancia del silencio y la quietud? El silencio es importante, pero hay que ir más allá del silencio. Me gusta mucho la entrevista que estás haciendo porque es muy inteligente y se ve que las preguntas surgen de tu experiencia personal. Hoy en día también se ha entronizado en exceso el silencio interior. Y el silencio es una fase, es que se nos propone como el todo, ¿no? El silencio es una fase para ir más allá del silencio, para lograr que dentro del silencio podamos despertar un tipo especial de visión profunda, penetrativa, que nos permita ir más allá de nuestros viejos patrones, de nuestros códigos y podamos ver las cosas como son, porque nosotros no vemos lo que es, vemos lo que queremos ver, lo que tememos ver o lo que nos han dicho que hay que ver. El silencio es una estación, una fase importante, pero para luego ir más allá del silencio. En mi novela El Fakir hablo del Nirvana Kala, estado ya reconocido, estado mental, por los hindúes desde hace milenios. El Nirvana Kala lo podríamos traducir como la mansión del silencio, pero no es para que estés solo en ese silencio. El silencio transforma un poco, pero solo un poco, y relaja y sosiega, pero lo que verdaderamente transforma es la visión profunda y penetrativa de las cosas, el discernimiento, lo que llamaba Buda Vipassana, visión cabal, y Patanjali, la visión pura. Luego, está bien, trata de aquietar tu mente, disfruta del silencio, pero no te puedes quedar ahí. Ramiro, hablabas tú hace un poco de Jung y Sí, él proponía todo este tema de que dentro de nosotros hay luz, pero también oscuridad, que mucha tenemos oscuridad. esas sombras. ¿Cómo trabajamos con esas sombras, Ramiro, para hacerlas nuestras aliadas? ¿Cómo las iluminamos con nuestra luz?
Hay un adagio en el Tantra que reza: el mismo suelo que te hace caer es en el que tienes que apoyarte para incorporarte. No podemos rechazar esas sombras, tenemos incluso que abrazarlas. Tenemos que reconocer que en todos nosotros hay un lado mezquino, incluso ruin, pero que podemos transformarlo. Que en lugar de resignarnos fatalmente a todo ello, hay sí que aceptarlo, una aceptación consciente, pero desde esa aceptación hay que tratar de transformarlo. Ya sabes que Jung era también un gran especialista en estudios alquímicos. Pues aquí podríamos hablar de la alquimia interior, transmutar las cualidades de baja calidad en cualidades preciosas, igual que los alquimistas transmutaban los metales de baja calidad en oro o metales preciosos. Aceptar, conocer, no rechazar, atravesar la sombra. Muchas veces es un camino escalofriante. El mismo Jung decía que es un camino espantoso, que es un camino de sangre, porque claro, cuesta mucho asumirse. ¿Qué es lo fácil? ¿Qué es lo neurótico? Autoengañarse y estarse atribuyendo cualidades de las que carecemos. Así no llegamos a ninguna parte. Por eso hay un lado muy peligroso y muy negativo en la llamada autoayuda, en los libros falsos digo porque no conducen a ninguna parte de autoayuda, son placebos. El ser humano ya no necesita placebos, ya no necesita subterfugios, autoengaños. El ser humano lo que necesita es darse cuenta de la dolorosa realidad que hemos construido para tratar de cambiarla y para tratar de ir más allá de ellos. Una persona, por mucho que se diga, soy maravilloso, soy bueno, soy fantástico, eso no la transforma, eso lo que hace es engañarla y dejarla enquistada en su propio lugar de falta de autodesarrollo. Una persona tiene que ser intrépida, valiente, tiene que saber que hay cosas que la gustan de ella, pero que hay muchas cosas que no la gustan y que lo que no nos gusta tenemos que ir poco a poco desprendiéndonos de ellos. Hay que reabrir la herida cerrada en falso para poder liberarla del pus, si no nos crea una septicemia y nos envenena. Maravilloso, querido Ramiro. Y para concluir, aquí en Despiertamente es un proyecto que nació con la motivación de llevar un bienestar integral a las personas basado en conocimientos que vienen de maestros como tú, en cosas mucho más genuinas para intentar brindar algo mucho más integral a las personas. Me gustaría escuchar de ti, Ramiro, mm, para todas las personas que nos escuchan y que están en ese rol de tratar a los demás, de ayudarlos, que son terapeutas, que son maestros, que son guías. ¿Qué recomendaciones tú nos darías a quienes nos dedicamos al cuidado de la salud mental de otros para llevar una vida equilibrada? Pues mira, querida amiga, esto es innegable. Cuanto más avancemos psicológica, mental, espiritualmente nosotros, tendremos más capacidad para poder trasladar incluso esas experiencias personales a los demás. Está muy bien servirse de conocimientos. Freud, Jung, Adler, Lacan y tantos psicoanalistas, psicólogos, maestros, está muy bien. Hay que tomar sus conocimientos, pero hay que luego vivirlos en uno, hay que constatarlos y probarlos en unos y saber que cuanto uno más encuentre luz en sí mismo, estará más preparado para trasladar y comunicar esa luz a los demás. Es como la serenidad. Una persona que gana en serenidad transmite su serenidad. Una persona nerviosa que transmite nerviosismo. Luego yo les diría a todos los profesionales de la psicología, de la psicoterapia, que están
afortunadamente también estudiando, investigando en el yoga y en las milenarias técnicas de Oriente, les diría que no se dediquen solo a acumular conocimientos, sino que todas esas enseñanzas las prueben, las constaten, las experimenten en sí mismos. Así es, Ramiro. Y por último, quisiera que nos cuentes dónde te podemos encontrar, cuáles son tus canales y si hay algo más que nos quisieras compartir para finalizar. Pues mira, yo nunca estuve en las redes hasta que finalmente me animaron a ello. Yo preparo los trabajos y luego personas cualificadas pues los ponen en las redes. Por ejemplo, me ayuda mucho mi mujer, que tampoco, Luisa, sabía nada de redes, es una gran profesora de yoga, lleva impartiendo clases de yoga 25 años, pero ella ha logrado el poder trasladar a las redes todo aquello que yo escribo o que digo, largo, etcétera. Y entonces tenemos un Instagram que es Instagram de Ramiro Calle, tenemos un Facebook que es Yoga Ramiro Calle, tenemos infinidad de cosas en YouTube, pero infinidad, documentales, vídeos, cortometrajes, seminarios, etcétera. Con poner en YouTube Ramiro Calle, pues ya van apareciendo una gran cantidad de ellos. Y mi mail personal, que yo quiero que use todo el mundo abiertamente cuando tenga alguna consulta, es yogaramirocalles@hotmail.com, que me pueden escribir, y luego pues están también ahí mis libros, mis artículos, mis vídeos, todo lo que es una vida desde hace 60 años dedicada a la difusión no solo del yoga, del zen, del budismo, por ejemplo. Hay dos que son mis últimos libros, uno se llama La sonrisa de Buda y el otro se llama El cambio interior. Y estoy siempre sumamente agradecido a personas como tú que tienen la generosidad, la gentileza de ayudarme a difundir todas estas enseñanzas, que no son mis enseñanzas, son las enseñanzas de las personas más lúcidas y compasivas con que hemos contado a lo largo de la historia humana. Pues bien, muchas gracias, Ramiro. Celebro tu vida todos los días. Qué amable. Somos muy afortunados de poder compartir contigo, coincidir en tiempo y espacio. Gracias por tantas y tantas enseñanzas que nos dejas y esperamos tenerte de nuevo en estos espacios. Y yo aprovecho para felicitaros y apoyaros y motivaros en este proyecto de bienestar integral, porque ciertamente el ser humano es una unidad, pero con muchas partes. Es un cuerpo, es una mente, es una energía, es una conducta, tantas cosas, y todo lo que ayude a armonizar al ser humano tenemos que darle la bienvenida. Gracias, Ramiro. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Gracias. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Recuerda visitar nuestro sitio web y página de Instagram. No dudes en contactarnos para más información.